Seguimos aquí en A la Cuenta de Tres. Vamos a tocar este tema que es súper delicado y vamos a tratar de darle algunas pistas para justamente tratar de reconocer a los agresores sexuales. Vamos a hablar sobre el posible perfil, porque digamos, no todos los casos son iguales, pero vamos a tratar de dar algunas pistas. Estamos con el doctor Carlos Vera, médico psiquiatra, ya lo habíamos anunciado, y solamente mencionarles que además de las llamadas telefónicas pueden escribirnos a nuestras redes sociales de La Cuenta de Tres, pero también esta entrevista se está transmitiendo en vivo por el Facebook de TV Perú, así que por ahí también nos puede escribir. Empezamos entonces, doctor. Este caso, ¿no es cierto?, sobre todo el tema de las agresiones sexuales, ¿cómo podemos reconocer, si así se le puede llamar, o cómo tenemos o cómo podemos tener algunas pistas de que un agresor sexual, un depredador sexual, está cerca de nosotros? Podemos entender esto desde ver las situaciones en casa con aquellos que se van acercando o aquellos que están cercanos al grupo familiar. Generalmente el agresor sexual busca a una persona o una niña, niño o una bebé, pero que pueda manipular, que tenga alguna familia disfuncional en la cual él pueda suplir algún rol de poder sobre esta persona, o también va manejando esta situación para manipular el silencio de la víctima, sea con culpas, sea con miedos, sea instaurando algún tipo de terror en esta persona. Y si notamos nosotros que nuestro hijo va cambiando, de pronto de lo que era bastante hablador, expresivo, y de pronto se torna callado, depresivo, tiende a culparse por cosas que antes no hacía, o también algunos síntomas como por ejemplo dolores abdominales que no tienen explicación, dolores de cabeza que no tienen explicación en una niña de 6 años, 7 años o un niño de 5, también tenemos que estar pensando en que algo puede estar pasando. Ahora, vamos a separar dos situaciones que usted acaba de describir, una antes y una después, ¿no es cierto? Porque vamos a tratar de alguna manera de saber antes que suceda el hecho, ¿no? Generalmente estos depredadores o los violadores son gente cercana al hogar o que puede acercarse, ¿no? Pero puede ser un vecino, pero muchas veces puede estar dentro del hogar. Entonces, hemos visto muchos casos de que son los padres, de que son los primos, de que estás dentro del hogar y que muchas veces las mismas madres no quieren reconocerlo. Entonces, ¿cómo hacer en este caso? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo un familiar puede reconocer este niño está sufriendo o podría estar sufriendo un tipo de violación, o hay alguien que tiene algún patrón de violador? Curiosamente, quien a veces se da cuenta de esto es alguien externo, sea una tía, una vecina o alguien que se percata de que algo está rondando porque los padres están muchas veces distraídos en situaciones de pelea o de conflictos o X, y no se percatan de que algo está sucediendo o que alguien ha llegado a la familia y que ha generado un cambio. Entonces, notamos que muchas veces hay una complicidad inconsciente en no querer saber por parte de los padres. Entonces es importante que nos percatemos de los cambios, que nos percatemos de que si nuestra familia está frágil en algún momento, sea de que de pronto estamos olvidando comunicarnos con nuestros hijos o estamos posponiendo el hecho de conversar temas que para nosotros pueden ser tabú, pero es importante conversar sobre sexualidad, es importante conversar sobre temas que pueden ser, digamos, algo complejo, ¿no? Ok, pero si viene digamos, conocemos a un vecino, nos mudamos, conocemos a un vecino, ¿qué tenemos que observar en esta persona para saber que él podría ser un riesgo? Él o ella, ¿no? Claro, pues de por sí puede haber al principio mucha confianza, el hecho de esta situación del cariño, del apego, mucho a buscar ciertas figuras, de las figuras infantiles, de quedarse con los chicos, ese vecino que a veces da regalos de pronto sin mayor sentido a los chicos, regalos excesivos, podría ser por ahí una señal de alerta, como que tengo que evaluar como padre o como madre qué situación se está dando con respecto a otras figuras de poder, porque el agresor sexual quiere ejercer un poder sobre la víctima, puesto que esa es la herramienta que usa para obtener el deseo sexual o satisfacer esta anomalía. Ahora, pero muchas veces el vecino, cuando ya crea este vínculo y esta confianza, por ejemplo, con un niño,
y ya genera este vínculo con el niño. Por ejemplo, yo una vez, por temas periodísticos, cogí un caso de una niña que recibía un sol por parte de su vecino a cambio, claro, de que no le dijera nada a su mamá, y su mamá no se enteró hasta que la niña tuvo una infección, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan fácil para el agresor llegar al niño, llegar a lo vulnerable? Es decir, ¿cómo lo cortas, ¿no? ¿Cómo lo bloqueas? Claro, el agresor manipula. El agresor manipula por poder, sea por ejemplo desde el vecino, el padrastro, una figura de poder que ejerce algún tipo de manipulación, sea dándole una dádiva, sea comprándole algo, dándole un permiso, de alguna manera llega a ganarse la confianza de la víctima, de la niña, del niño, y genera una situación de culpa en él, en ella, que se va dando de alguna manera para poder seguir este juego. Porque esto en muchas ocasiones se descubre recién a los 3 años, claro, y se dan cuenta a los 3 años o 4 años, o a veces se calla por décadas y después a los 30 o 40 se animan a contarlo. Ok, vayamos al agresor. ¿Qué hace que él active, ¿no es cierto? ¿Es una persona enferma? ¿Es una persona simplemente agresiva? ¿Es un ser, entre comillas, normal, digamos, ¿no? O sea, dentro de la normalidad. ¿Qué pasa en el cerebro de un agresor sexual que hace que quiera, que le cause placer estar con un niño, por ejemplo? Para poder entender, ¿no es cierto? Y no hacer, tal vez, y cometer equivocaciones, por favor. Claro. Lo que pasa por la mente de esta persona es que de por sí no hay un agresor sano. No tenemos a un agresor sano, sino que se da todo un contexto psicológico, una serie de eventos psicológicos que pueden ser de pronto de que la persona venga de un hogar maltratador o que haya sufrido algún tipo de agresión sexual, o de pronto ha observado en algún momento la agresión hacia algún familiar o hacia algún par, y esto lo considera normal. Entonces, este es más o menos el contexto en el cual se va dando esta situación, pero de alguna manera sistematizan el placer para poder obtenerlo en una fijación que sería algo fetichista hacia el menor, buscar el placer hacia ejercer el poder en el menor. ¿Me va a permitir un ratito? Porque tenemos una llamada telefónica desde Cajamarca. Tenemos a Mirelia Villar. Bienvenida a Cajamarca. Bienvenida, Mirelia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, yo lo que quería comentar es, por ejemplo, en los colegios de la secundaria, mayormente cuando de los grados superiores, de los que están en los últimos años, agreden o abusan de los niños que ingresan, ¿no? De los grados más bajos o a veces de sus compañeros, y muchas veces eso se calla, no se denuncia, solamente se escucha, ¿no? Y los niños también no saben cómo manifestarlo, no lo dicen, y no sé, yo creo que el profesor, por ejemplo, de tutoría debería de ser psicólogo y analizar a los niños, ¿no? Cada niño, y si alguien tiene problema, poder manejarlo junto con su familia o algo así, porque los agresores no siempre son adultos, sino jóvenes que abusan de los menores. ¿No? Yo creo que desde ahí también se debería de hacer algo, ¿no? Ok, Mirelia, ¿lo dices por experiencia? ¿Lo has visto en algún colegio? Sí, se ha escuchado, ¿no? Mayormente en los colegios que son de puro varones, por decir, o en los otros colegios. Ok, Mirelia, te entendí perfectamente, gracias. Bueno, Mirelia ha sido sumamente clara. En los colegios también existe ese tipo de abuso entre compañeros de colegio, de años mayores a niños menores. Entonces, y ha tocado un tema bien importante, y es los maestros, que supuestamente son los que te cuidan, sí se dan cuenta que algo está pasando, pero ¿por qué no lo dicen, no? Hay muchas cosas que hemos encontrado a lo largo de estos años. A lo largo de estos 15 años de psiquiatría he visto
situaciones que son casi, digamos, un entrampamiento. Por ejemplo, el maestro observa que hay situaciones de golpes, hay situaciones de maltrato, hay situaciones de abusos en los baños de los colegios y en muchas ocasiones no lo dice o lo calla, puesto que se empieza todo un proceso administrativo que puede durar años y que a veces, en muchas ocasiones, el profesor que denuncia esta situación es el denunciado y después es echado de la institución más un proceso grave. Ahora, doctora, acá hay una cosa bien interesante que plantea Mirela y se lo agradecemos, por supuesto, es ¿qué pasa con el agresor sexual que empieza desde el colegio como abuso, bullying, o sea, como un bullying a sus compañeros? ¿Estamos hablando de abuso de poder o de o que es proclive ya a un tema realmente de violador, de un tema psiquiátrico? Ya. De por sí el acosador, el bully, que tenemos muchos tipos, pero este bully está ejerciendo de alguna manera el maltrato por poder, porque se considera superior a los demás, incluso estando en el mismo año, y entonces puede ejercer violencia, manipulación, puede ejercer en muchos casos un maltrato físico y cómo queda la víctima también. Esta persona, si es que constantemente perdura esta situación, ya va a tener toda una alteración psicológica, una forma de pensar, una cognición distorsionada de cómo es la realidad, porque los demás no le dicen nada, los demás callan, los demás están, digamos, apañándolo, entonces vemos que hay los que aplauden esta situación como también los que de por sí callan. Y entonces se genera todo un círculo vicioso que a la larga puede desencadenar problemas mayores de violencia. Uno de esos tipos de violencia viene a ser la violencia sexual, pero es tan solo, no podíamos decir exactamente que un bully va a cometer esta situación. No podemos ser determinantes en que esto es causa-efecto, pero sí me está hablando de que hay una violencia y una manipulación y de que esta impulsividad en algún momento le puede traer problemas. Ok. ¿Un niño violado es un violador en potencia? No necesariamente. Un niño violado no necesariamente es un violador en potencia. Un niño violado, tenemos que observar algo, es alguien que se va a culpar en muchas ocasiones por lo que está sucediendo o por esta situación, se deprime en constantes ocasiones, sufre de ansiedades, en muchas ocasiones calla y cambia su conducta y en algunas ocasiones puede llegar a ser un rebelde también, pero los demás no entienden que él quiere decirlo. Y cuando lo quiere manifestar, en muchas ocasiones la familia o el entorno no lo escucha, porque no queremos. ¿Un violador se siente culpable? Un violador no se siente culpable. El violador de por sí no se siente culpable, sabe lo que hace, pero no se siente culpable. Justifica muchas veces esta situación, lo allana, digamos, distorsiona todo el entorno de lo que ha hecho para poder, digamos, salir bien librado. Es como decir, ella lo pidió, ella tuvo la culpa, claro. Él quiso, él me llamó, ¿no? Esas son las justificaciones. Estas son las justificaciones que observamos a lo largo de todos estos años, de que el violador justifica de que ella fue la que me causó, pero si era una niña de 3 años. Se le hacen preguntas que muchas veces son dolorosas, pero bueno. Ahora, la castración química, la pena de muerte, ¿son soluciones reales para un violador? No son soluciones reales. O sea, a lo que voy es muchas veces por ánimo, por un impulso, podríamos decir pena de muerte, pero de por sí esto no disuade al violador. Se observa que solamente un 20% de los violadores que entran en algún tipo de terapia pueden resultar de alguna manera rehabilitados. ¿El 20% de violadores? 20%. Y es que tenemos un 30% que son reincidentes, o sea, salen de cárcel o vuelven a hacer esta situación. Y si no entran en la cárcel, son de alguna manera depredadores que se van dando a lo largo de los años. ¿Y el otro 50%? Y el otro 50% no cambia. Nunca cambian, ni siquiera con terapia. A veces no tenemos y estamos hablando de manejos que a veces se dan en otros países. La castración química. La castración química ha demostrado que más que nada es el hecho de disminuir cierta impulsividad guiada por hormonas. Pero el agresor sexual, el violador, no solamente se guía por hormonas, también son neurotransmisores que generan un impulso que muchas veces se va repitiendo y que no necesariamente es la solución. Ok, ¿cuál es la solución? La solución, bueno, primero que nada, yo diría que acá tenemos que hablar de prevención.
Hablar. Básicamente. Hablar con nuestros hijos. Y otra cosa más, con nuestros hijos también y aquellas personas que hayan sido violentadas, ustedes no son responsables de lo que ha pasado. No son responsables, no lo han buscado. Esto no es que por andar por allí, no pidieron, así que es el momento de hablar. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, ojalá los hayamos ayudado, por supuesto. Hemos tratado de vislumbrar cuál es el perfil de un agresor sexual, solo como pistas, pero bueno, es terrible saber que solamente el 20% puede, digamos, no cometer o no volver a cometer el crimen.